Iba a realizar una introducción como en el resto de mis videos, pero además de que me dio mucha pereza, no quería confesar mis crímenes. Así que, ¿qué tal si te digo que existe un videojuego erótico con un virus que te expone ante internet? Si quieres saber sobre esto, sigue mirando. Muchos de los que entramos al mundo de los videojuegos por ahí entre los años 90 y 2000, recordaremos cuando Sony entró a la lucha entre Nintendo y Sega con su PlayStation, y más tarde arrasaría con su PlayStation 2. Pues bueno, aunque esta época no fue la primera en la que se llegó a usar el método que te describiré, sí fue donde más sonó. Las compañías empezarían a usar formatos de distribución propios para sus consolas, como la Nintendo 64 con sus cartuchos, que no es que fuera el más novedoso ni el más propio, pero en su época podíamos decir que era la única videoconsola que los usaba. Más tarde entraría Sega con el CD-ROM, cuya única consola que lo usó fue la Dreamcast antes de morir. Nintendo con sus Nintendo Optical Disc, que usó desde la Nintendo GameCube hasta la Wii U, y un tiempo después Sony con sus UMD para la PSP. En un principio parecía buena idea, debido a que las consolas estarían programadas para solo leer sus respectivos formatos. En otras palabras, si colocabas un mini DVD con un juego a la GameCube, esta no la reconocería. Lo mismo ocurría con Dreamcast, Wii y Wii U. Y ni hablemos de la PSP, que sus discos estaban sellados dentro de esa cosa. El problema... bueno, no. Para desgracia de sus compañías y alegría de los jugadores sin mucho dinero, no tardaban en salir modificaciones para tu consola para que ésta leyera formatos ajenos, en el caso de Nintendo y Sega. En el caso de PSP, esta, al tener opción de almacenamiento y soporte para memorias flash, podías modificarla, descargar tus juegos y almacenarlos. En resumen, cogías tu consola, ibas a tu pirata de confianza y ¡voilá! Juegos piratas a dos manos. Entonces, si no eran tan beneficiosos estos sistemas, ¿por qué no los estás contando, Uriandi? Pues bueno, es que resulta que a la 64 sí le funcionó. Y de paso le dio algunos beneficios a la consola, como la posibilidad de aceptar periféricos que aumentaban la capacidad de la consola, pantallas de carga casi inexistentes y etcétera de cosas. Volviendo al tema, los cartuchos eran más caros de producir y difíciles de encontrar entrando esa época, haciendo de paso que la piratería fuera casi inexistente en la 64, que no digo que no lo hubiera, solo que tenías que buscar bastante bien para encontrar un cartucho pirata, desafortunado para los usuarios y más o menos beneficioso para Nintendo. Cuando el mundo de los videojuegos estaba dando sus primeros pasos, la piratería era un problema mucho más grande, pues agarrar un programa y copiarlo en otros miles de cartuchos, disquetes o CDs no daba tantos problemas como lo es craquearlo hoy en día. Y métodos más complejos como datos corruptos o algoritmos que evitarían que tu juego de dudosa procedencia funcionase, siempre serían resueltos tarde o temprano. Pues bueno, algunas desarrolladoras fueron más ingeniosas y como internet no era tan accesible en ese entonces, romper la cuarta pared era una idea que a la larga funcionaba. Y aparte ayudaba a que te sumergieras más en el juego en algunos casos. Muchos recordamos cuando en Metal Gear Solid te pedían buscar la frecuencia de codec de Merrill para poder comunicarte con ella. Para quien tuviera la copia legal, genial, la encontrabas detrás de la caja del juego. Para un pirata, pues, mala suerte. Aunque esta no fue la más antigua, vayámonos más atrás en el tiempo con The Secret of the Monkey Island, con DL a Pirate, donde debía girar un rompecabezas en forma de disco hasta dar con la combinación similar al pirata que aparecía en pantalla, para obtener un código. Y no podemos dejar de lado el LaneShock para la Commodore 64, un pequeño prisma con el que debías descifrar un código que te aparecía en pantalla. Genial, ¿no? Pero mi favorito y dueño de este puesto se trata de uno que, de no tener ciertos elementos extra como un manual, la experiencia sería cuanto menos confusa, complicada e incompleta.
Te estoy hablando del primer Wasteland, un juego de rol ambientado en un Estados Unidos postnuclear. Pues bueno, este juego incluía unos diarios que contenían descripciones de encuentros y conversaciones. En otras palabras, parte del juego estaba en los párrafos, lo que en una primera instancia ayudaba a los desarrolladores a ahorrar espacio en el código. Y no solo eso, ya que los párrafos incluyeron una historia paralela a la que estabas jugando sobre una misión a Marte, con la intención de engañar a quienes leen los párrafos cuando no se les indica, y un conjunto de contraseñas falsas que podían hacer caer a los tramposos, por lo que, si quieres conocer la historia del juego y avanzar, debías comprarte sí o sí la versión original, o tener la suerte de encontrar a un amigo que se lo haya terminado. En esta categoría te mostraré métodos en los cuales el juego de alguna u otra manera no te dejará jugar o avanzar. Ejemplo de esto es Batman Arkham Asylum, donde una de las mecánicas esenciales para avanzar es tu capa para planear en el aire, y adivina quién decidirá no desplegarse en su versión pirata. Otro idéntico es en Mirror's Edge, un juego donde debes hacer parkour. Y todos los que conozcamos o hayamos visto este arte sabemos que para realizarlo es necesario correr. Pues bueno, en la versión pirata nuestra protagonista Faye bajará la velocidad en cierto salto necesario y... Otro método un poco más castroso es cuando en The Talos Principle debemos usar un ascensor para avanzar. Ascensor especializado en detectar piratas y que se detendrá para no dejarte avanzar. Otro de los más divulgados es del juego Game Dev Tycoon, un juego donde eres el dueño de una desarrolladora de videojuegos, que si eres pirata caerás en bancarrota debido a la piratería, un poco de su propia medicina para los piratas. ¿O qué tal te parece el modo pixelado de The Sims 4, exclusivo para piratas? Y mi favorito en esta categoría es el de Chrono Trigger, conocido como uno de los mejores RPG de la historia y el mejor de la Super Nintendo. En este juego se nos hace necesario utilizar unos portales que nos ayudarán a viajar en el tiempo, y un poco más allá del principio del juego deberás usar uno para regresar a casa. Y si el juego detectaba que se encontraba en un cartucho no oficial, lo que pasaba es que Chrono y sus amigos se encontrarían viajando eternamente en un túnel del tiempo, cosa que también te podía pasar en su versión para Nintendo DS. Los métodos que te contaré a continuación no son tan castrosos como el que te conté anteriormente, pero sí te tirarán pullitas o te harán pasar un mal rato. Nuestros primeros postulantes a esta categoría son bastante inofensivos, ya que se limitaban a modificar mínimamente tu apariencia en el juego, como cuando los de Remedy en Quantum Break y Alan Wake te ponían un parche en el ojo para decirte sin lugar a dudas pirata. Subiendo en la escala de broma pesada tenemos al más comentado de este método. Hablamos del super escorpión gigante con 2 ametralladoras super veloz e inmortal. Con inmortal no hace falta que te lo explique. O el aún más pesado modo borracho constante del GTA 4, del cual te dejaré que lo veas por ti mismo. I don't have time for bullshit. Y si te parecía esto injugable, recordemos las balas gallinas del Crysis, que no hace falta decir que estas balas no hacen ningún daño. Subiendo un poquito más en la escala, tenemos que viajar al año de 1987, con el juego de La Abadía del Crimen, basado en la novela de Umberto Eco, llamado El nombre de la rosa.
un juego donde encarnabas a un sacerdote y a un novicio, con la misión de resolver varios asesinatos que ocurrían en una abadía en la península itálica durante el siglo XIV. Pues bueno, este juego no se puso con pullitas ni armas inmortales, pero para no dejarte jugar... Bueno, míralo por ti mismo. Pirata, 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 pirata. Sí, el juego te llamaba pirata a la cara y procedía a cerrarse o a apagar tu computadora. Más de uno debió llevarse un buen susto después de esto. El método antipiratería que te describiré a continuación se remonta a la época de las primeras disqueteras, el cual consiste en que los mismos desarrolladores colocaban archivos defectuosos dentro de los programas. Estos errores estaban colocados de tal manera que en su copia original el mismo programa los esquivaría, siendo en una primera instancia no perjudicial para quien compró la copia legalmente. El problema vendría al momento de ser copiado, ya que el software de copia lo detectaría y no lo podría copiar, o la copia saldría defectuosa e imposible de ejecutar, aunque existían casos en los que la misma copia legal terminaba dañando tu lector, por lo que a veces el mismo que compró la copia legalmente terminaba perjudicado. Sony retomaría este método en su PlayStation 2. Algunos juegos incluían una especie de mapa que la consola leía y le diría dónde se encontraban los archivos necesarios para el juego, mapa que en tu copia fraudulenta no sería muy útil. Pero quien se lleva la gloria de este puesto es sin duda Garry's Mod, más que por el método lo que le haría a varios piratas, ya que el juego detectaría si era pirata o legal, y lo siguiente que haría sería dar un error que diría no se pueden sombrear las normales de los polígonos. Resultado, 2500 piratas atrapados en menos de 15 horas, debido a que estos irían al foro del juego para preguntar por este error, exponiéndose ellos mismos como piratas ante internet. Y hablando de confesar tus crímenes ante la ley de internet, existen varios casos en los cuales los piratas no caerían por un error deliberadamente colocado, sino por una pequeña e inofensiva, a veces, carnada que los programadores colocarían. El más conocido pertenece al increíble juego de lucha en 2D Skullgirls, el cual al pasarte al modo arcade te haría la siguiente interrogante: ¿cuál es la raíz cuadrada de un pez? Ahora estoy triste. Curioso, ¿no? Pues un usuario terminó preguntando a la compañía del juego por este mensaje y su respuesta fue que tal vez significaba que debía comprarse el juego. Una situación cuanto menos bochornosa. Pero el estudio no humilló al chico, ni le reprocharon nada, incluso terminaron hablando de cómo se podría mejorar el juego. Pero uno que sí consideraría severo y humillante en esta categoría, que te dejaría con la pena por los suelos, es The Cross Day, la tercera entrega de una franquicia de juegos de citas erótico. Tú sabes, ese tipo de juegos que no es que le cuentes a muchos que juegas. La trampa consistía en el que el título contenía un virus que al detectar que la copia era pirata, se activaría y te haría una encuesta. Activaría tu webcam y te tomaría una foto. Tiempo después aparecería tu foto en la web de la desarrolladora, con tus datos y algunas filias que le habrías confesado a la encuesta si te encontrabas sincero ese día. Y tú dirás, Euriandi, ven acá, esa vaina es ilegal, ¿cómo sabe eso impune? Tú sabes esa etapa de la instalación en la que debes leer ciertos términos que debes aceptar para poder instalar el juego. Sí, ese mismo que nadie lee y todos aceptan, aunque en él se mencione que le vendes tu alma al diablo. Bueno, al aceptar los términos y condiciones de Cross Day, tú le habrías dado el permiso a la desarrolladora de recopilar tus datos para ser montados en su web. Asusta, ¿no? ¿Sabes cuál era la única manera de bajar tus datos de la página? Disculpándote públicamente y admitiendo tus cochinadas.
llegamos al método que a mi parecer es el que más dolor le puede causar a un pirata. Y es que los programadores de este juego tenían bastante clara su intención: hacerle la vida imposible a los que compraran o descargaran el juego de manera ilegal. Y ese juego es nada más y nada menos que Airbound, o Mother 2 para los japoneses. Y es que los programadores del juego dirían por allá en 1994: vamos a dejar que los piratas jueguen, pero lo harán en modo Berserk. Y sí, la versión pirata del juego lo que hará es que te pondrá muchísimos más enemigos en pantalla, más de lo que deberían aparecer, haciéndote la experiencia mucho más difícil y frustrante de lo que ya era. Y si resulta que eres un vikingo berserk, barba greñuda, pecho de escaparate para los videojuegos difíciles, no te preocupes, ya que al llegar al final del juego este simplemente se congelaría. Y no solo eso, al reiniciar la consola y llegar a las partidas guardadas de Earthbound, adiós partida, adiós progreso, adiós horas de esfuerzo y adiós ganas de volver a jugar Earthbound. Sin duda un método despiadado, pero justo.